escuchamos, doctora del Castillo. Buenas tardes, estoy apareciendo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación, por darme esta oportunidad de participar en una actividad de la Universidad de Córdoba y de la Facultad de Derecho. Es algo que hace muchos años que, diremos, es un gusto para mí tener actividades conjuntas con la Universidad de Córdoba, con digamos, con también la Academia de Derecho de Córdoba y, diremos, con las distintas actividades que organizan los institutos. Y la doctora Zlata Dernas es en todos casos, como usted decía, doctor, un motor que, diremos, va organizando cosas, organizando actividades, y bueno, es siempre un placer poder colaborar con esto. Voy a tratar de ser breve, porque el tema que digamos, me pareció hacer una exposición un poco, diremos, general, traer algunas ideas generales y no hacer, digamos, tanto un tema específico, porque vi que hay otros expositores que van a, entre ellos la doctora Dernas, que van a hacer una exposición, digamos, muy digamos, profunda sobre algunos de estos temas específicos. Y diremos, me pareció que digamos, lo que quería destacar es que es la continuidad de la posición argentina, por eso hablo de la política de Estado, y de la coherencia de esa digamos, posición argentina, y la importancia que eso tiene en cualquier, diremos, foro en el que uno se encuentre, ¿no es cierto? El tener la posición, la solidez la da, diremos, la coherencia de una, y la continuidad de una posición. Y creo que eso también está, diremos, tiene como fondo, en el caso argentino, diremos, un reclamo de conseguir una solución satisfactoria en algún momento de esta controversia. Creo que detrás de toda nuestra política de Estado está esa, diremos, aspiración de tener en algún momento una solución satisfactoria. No sé si puede ser la mejor, pero que sea satisfactoria, es decir, que de alguna manera responda a tantos años de, digamos, de insistencia y de mantenimiento de la Argentina de esta situación, ¿no es cierto? Es decir, es extraño, yo creo que es algo que no somos un país en general que tenemos una gran continuidad en todo, y menos una continuidad de 190 años, o sea, creo que hay algo en este tema que nos convoca a tener esa continuidad. Entonces me pareció que era interesante destacarlo, y que esa continuidad es porque tiene en su trasfondo, diremos, un principio, un reclamo digamos, de cumplir con una aspiración que es justa, digamos, que es necesaria. Así que bueno, eso es lo que, no tengo un tema así tan específico, sino más bien una visión general. Yo tengo un PowerPoint, pero el PowerPoint no sigue exactamente lo que yo escribí, porque yo escribí algo y después, digamos, hice el PowerPoint para la presentación. De modo que si Alejandra me pasa la primera diapositiva, yo me voy a referir a ella. Porque lo mío es más largo lo que tengo escrito. Ahí está. Bueno, por empezar, ¿qué es una política de Estado? En la política nacional, la política de Estado se denomina, o sea, sin ir a Max Weber, alguno de los teóricos de la política, es un tema de consenso social, y se refleja en la convergencia de las tendencias políticas y de los partidos políticos. Es decir, son aquellos temas en una sociedad que, en lugar de, diremos, separar a las partes o de poner posiciones enfrentadas, lo que hacen es unir a las partes. Es decir, son temas que dan coherencia a una política. Y creo que esto es algo que ha identificado la posición argentina con respecto a Malvinas, es decir, recuperar la posesión de las islas y los archipiélagos australes y poder volver a ejercitar los actos de posesión que nuestra soberanía reclama, es una aspiración que es, diremos, unificadora.
no es algo que separa, en este caso no es un tema que separa, sino un tema que une. Por eso creo que es un valor adicional, hay que rescatar ese valor adicional que tiene esta cuestión, aparte de la controversia. Si por una parte tiene una controversia hacia el exterior, pero hacia el interior es lo contrario, es decir, es unificadora y no, diremos, divergente. Además, en el año 1994, con la reforma constitucional, la cláusula provisoria de la Constitución lo convierte, diremos, en un mandato constitucional, ¿no es cierto?, la recuperación de la posesión de la soberanía argentina. Y eso parecería que facilita la mecánica y la tutela de la controversia bilateral con el Reino Unido, es decir, los que llevan adelante la política exterior con respecto al tema, que es muy, digamos, es muy amplia, ¿no es cierto? Tiene organismos regionales, organismos internacionales, las Naciones Unidas y los organismos especializados. El tema de Malvinas sale en todos los aspectos, porque tiene, digamos, es un tema enorme, tiene recursos de todo tipo, de modo que eso lo convocan todos los organismos. Entonces, eso, diremos, diremos, se puede hacer una política coherente, no solo interna, sino internacional, que se hace, a pesar de que no será, diremos, a lo mejor cuidadosa en todos los detalles, porque tampoco se puede ser perfecto en una cosa que tiene tantos años y tantos foros diferentes, pero que, diremos, ayuda a saber que hay una conformidad con lo que se hace, es decir, que hay una conformidad, el que lleva adelante la política sabe que exterior, tenemos o regional, sabe que detrás tiene, diremos, un apoyo porque está representando una política general, es decir, un aspecto, una posición general del país. Así que pasamos al siguiente. Esta controversia va a alcanzar ya 190 años. Para un país joven como nosotros es realmente muchísimo. Es decir, nos está acompañando desde el comienzo como país. Y diremos, ¿desde cuándo podemos decir que empieza? O sea, no la controversia, sino los actos, ¿no? O sea, hay dos cosas separadas. Una cosa es de cuándo la Argentina empezó a ejercer actos con respecto a las Islas Malvinas, y la otra es cuándo empezó la controversia. Los actos empezaron en 1810, cuando se ordena pagar los sueldos de la guarnición en Malvinas, que lo ordena, lo firma Cornelio de Saavedra, eso está en otro, creo, en otra dispositiva, lo firma en mayo de 1810, o sea que ahí hay un acto, o sea, ni siquiera se ponía en duda que había que hacerlo, ni que las islas no estaban, diremos, dentro de la jurisdicción del gobierno de Buenos Aires. De modo que eso es por una parte, ¿no es cierto?, el comienzo de los actos argentinos de este ejercicio de la administración de las islas y de su soberanía. Pero, diremos, el conflicto empieza en 1833, ¿no es cierto?, cuando se ocupan las islas y, diremos, una goleta británica que llega tropas y que viene, diremos, seguida por otra nave de guerra que se queda fuera de la bahía, pero que está esperando por si hacía falta llevar repuestos. Entonces, digamos, eso se expulsa a los argentinos y a las autoridades que estaban allí el 2 de enero de 1833. La goleta Sarandí, que es la que había llevado a los argentinos que habían ido allí, que había llegado en diciembre de 1832, regresa a Buenos Aires, es decir, después del día 2, el día 3 comienza el regreso, y el 15 de enero de 1833 arriban al puerto de Buenos Aires. Realizan un informe muy detallado de todo lo que había sucedido, se lo alcanzan a las autoridades del gobierno de Buenos Aires y le ponen exactamente en conocimiento de lo sucedido. Ese mismo día, el ministro Massa, que estaba en ese momento, que era en realidad ministro de Justicia, pero bueno, estaba ejerciendo, diremos, una facultad como si fuera, digamos, como miembro del gobierno, le presenta al encargado de negocios interino del Reino Unido, que era, digamos, la autoridad que representaba al Reino Unido en Buenos Aires, el señor Gore, un pedido de explicaciones sobre lo sucedido. Y, diremos, además le remarca cuáles son los derechos argentinos y, diremos, lo sorprendido que estaba de que en tiempo de paz
se hubiera tenido semejante agresión sobre los derechos argentinos, sobre un territorio argentino. Lo de digamos, el clima de paz es porque en 1825 Argentina y Gran Bretaña habían firmado un tratado de comercio y navegación, y en el cual, digamos, de amistad, comercio y navegación, en el cual, diremos, resaltaban los excelentes vínculos de amistad que había entre los dos países. De modo que el acto era, o sea, ese pedido de explicaciones, y además acompañado de los derechos que tenía la Argentina, es decir, la mención de los derechos que tenía la Argentina, son realmente algo de lo más, diremos, eficiente que se puede pedir. Es decir, el mismo día que llega, reciben el informe y el mismo día redactan la nota y el mismo día se lo alcanzan. De modo que fue, digamos, más eficiencia, digamos, y mayor indignación, me parece que refleja, no se puede pedir. Es decir, hacer un reclamo de un país a otro en el mismo día en que eso sucede, me parece que demuestra, digamos, una gran indignación y, por otra parte, una eficiencia excelente. Así que, bueno, pasemos al otro, si podemos. Entonces, esto es lo que había mencionado, lo del primer acto el 30 de mayo, y diremos, una de las cosas que se hacen notar es que el gobierno argentino estaba, diremos, en ejercicio de, bueno, desde el año 1820, de la posesión de las islas, por esa declaración del capitán Jewett, que lo hace a fines de 1820, además de los actos de comienzos de 1810, y la diferencia entre unos y otros es que entre ambos se había sucedido la declaración de independencia. Lo que se podría sostener de lo de 1810 es que en ese momento, digamos, la Argentina no era un país independiente, pero era una revolución, que después fue una revolución triunfante, y nosotros sabemos que en la sucesión de estados, cuando un movimiento revolucionario es triunfante, los actos que realiza ese movimiento revolucionario tienen valor cuando el país, digamos, realmente se independiza. Pero en 1820 ya no existía ese tipo de, diremos, de duda tal vez de si el valor del acto de 1810, porque ya se había declarado la independencia y las islas estaban totalmente en posesión de Argentina. Jewett se queda allí unos meses en las islas, es digamos, el administrador no tiene un nombre específico, pero es el administrador en ese momento de las islas. Permanece hasta mediados de 1821 y deja allí a un señor Mason que está, digamos, muy poco tiempo. El próximo comandante que se designa por el gobierno argentino es hoy yo puse capitán acá, no es el capitán Areguatí, un capitán retirado en 1823 y que se queda, digamos, 2 años, y después ya, diremos, se hace la concesión para los señores Pacheco y para Luis Bernet, que, digamos, bueno, se instalan en las islas, y en 1829, ya cuando había una colonia instalada, el gobierno de Buenos Aires aprueba el decreto del 10 de junio de 1829, que es realmente excelente en el sentido de lo bien que establece, porque en toda su introducción, los derechos argentinos, o sea, podría no haberlo hecho, podría haber simplemente dicho que se creaba la Comandancia Política y Militar de Malvinas, pero antes de eso hace toda una exposición de por qué eran argentinas las Islas Malvinas, lo nombra en otro decreto a comandante político y militar, a Bernet, diremos, y de esa manera lo autoriza también a tomar medidas contra la caza excesiva digamos, e ilegal que se hacía, porque ya había habido varias digamos, notificaciones a quienes se encontraban allí cazando en esa zona, de que tenían que hacerlo de una manera, diremos, no sé si racional, pero de alguna manera que no estuviera extinguiendo los recursos, que realmente los extinguieron, o sea, extinguieron lobos marinos, extinguieron focas, extinguieron cantidades de fauna marina, sobre todo mamíferos marinos. Fue una tarea devastadora. Incluso cuando llega Jewett, dice que en sus escritos, porque él escribe mucho de todo lo que encuentra allí, había unos 50 barcos que cazaban en la zona de
Malvinas, de modo que era enorme la cantidad la destrucción que se hizo de toda la fauna que allí se encontraba. No solo se limitaban allí, también iban a las costas de la Patagonia, pero sobre todo las islas tenían una gran fauna marina que fue, diremos, devastada totalmente. Y eso fue tal vez la causa de después de la toma de posesión por los británicos, el hecho de que hubiera diremos, de que no querían que hubiera ningún control, consideraban, diremos, discutían la capacidad de Argentina para hacer para tener un título válido sobre esos archipiélagos. Sabemos que el año anterior, en 1832, había habido una agresión de Estados Unidos, del buque de guerra de Estados Unidos, porque tres buques que estaban cazando allí son detenidos por Bernet, y digamos, eso los irrita muchísimo. Ellos cuando vuelven a Estados Unidos dicen que los habían detenido y que ellos no iban a permitir, que siempre era un territorio en el que ellos usaban cazar, y que no iban a permitir que se los limitaran. Así que bueno, protestan, y como en consecuencia, incluso sin tal vez órdenes expresas del gobierno de Estados Unidos, pero por su cuenta, con la conformidad, por supuesto, del comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos, del apostadero de Río de Janeiro que tenía de Estados Unidos, de parte de su flota, parte el buque que ataca y realmente destruye todas las construcciones que estaban en las islas. De modo que en 1833, cuando ya al año siguiente llegan los británicos, él había sufrido mucho toda la instalación, todo lo que había construido Bernet y la gente que ellos sabían, que la gente que le había llegado. De modo que había eso, la agresión norteamericana del año anterior facilita mucho lo que después facilita la actividad del buque inglés que toma después las islas en 1833. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, lo primero que se produce en 1833 es un debate sobre qué es lo que había que hacer. O sea, qué pasa. O sea, el Massa, el ministro Massa, digamos, cita a todos los otros ministros o secretarios, y les va preguntando, hace una reunión y pregunta cuál es digamos, la opinión de cada uno. La mayoría de las opiniones eran que había que, diremos, dirigirse al gobierno británico, pedir explicaciones y, diremos, lograr un arreglo de que se retiraran, digamos, ¿no?, de las islas, que reconocieran que eran los derechos argentinos. Esa era a la vez la posición que tenía Massa, Manuel Vicente Massa, y diremos los demás, la mayoría de los demás opinaban eso. Tomás Guido opinaba lo mismo, es decir, los que estaban en ese momento eran como, diremos, los gobernantes, ¿no?, del gobierno argentino, estaban de acuerdo en digamos, en tomar esa actitud. Tomás Guido propone, primero dice que hay que difundir la noticia en Europa y en Estados Unidos, y buscar el apoyo de, por ejemplo, Francia, que él considera que es un país que iba a apoyar la posición argentina, y también Rusia y aún los Estados Unidos. Decía que probablemente a los Estados Unidos le iba a interesar que Gran Bretaña no tomara el lugar de las Islas Malvinas, que controlara el Atlántico Sur. Y también él le dice, y después también le escribe eso a Manuel Moreno para que lo diga en Londres al gobierno británico, que hay que poner un arbitramento, es decir, someter el tema a un arbitraje de alguna potencia amiga, es decir, alguna de Francia o tal vez de Rusia, alguno de ellos, que fueran un árbitro entre Argentina y Gran Bretaña y que se solucionara el tema. El único que no está de acuerdo fue Ugarteche. José Ugarteche, que digamos fue una persona que estuvo, él era originariamente una persona de Paraguay, pero hacía muchos años que estaba en Argentina, había estado, digamos, en distintas gobernaciones, había estado como secretario de algunos gobernadores, estaba, digamos, en ese momento en Buenos Aires, y él es el que dice que le parece que lo que hay que hacer
es ir y tomar las Malvinas. Él dice, nosotros, si las tomamos, vamos a solucionar este problema ahora. Y si no lo hacemos, vamos a tener un problema por mucho tiempo. Es decir, yo creo que ahora no va a ser fácil, pero hay que actuar muy rápido y eso nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro. El tema es que los otros consideran, primero que no tenían fuerzas suficientes, es decir, no tenían barcos, digamos, disponibles como para hacer eso, podrían a lo mejor haber armado algún barco, pero digamos, no se consideraban en situación de tomar esa decisión. No, digamos, no se puede saber si hubiera sido buena o mala. La realidad es que los británicos se fueron casi inmediatamente y no volvieron este año, de modo que no habría nada, pero seguramente hubieran vuelto, si los hubieran sacado ahora, digamos, bueno, tal vez habrían vuelto. La realidad es que los primeros años prácticamente no había pobladores, o sea, eran algunos que habían quedado de los que estaban cuando estaba Vernet, y muy poca gente. Si no estuvieron desocupadas, pues había muy poca gente. Y recién casi 10 años después, Gran Bretaña comienza a llevar pobladores. Es decir, que hubo todo un periodo en que las islas realmente no había ninguna actividad, más que la actividad de los barcos que iban allí a pescar, pero que no tenían ninguna relación específica con las islas. La solución diplomática, que es la que se impuso, digamos, y que comenzó a partir de ese momento, se le mandaron instrucciones a Manuel Moreno para que comenzara con sus protestas ante el gobierno británico, y yo creo que lo que fue eso, que sigue prácticamente hasta hoy, es el comienzo de 2 largos monólogos, porque las cartas nunca se respondían. Es decir, lo mismo que pasó con esa nota del 15 de enero de 1933, no se recibe ninguna respuesta. Lo único que dice Gore es que él no tiene instrucciones de su gobierno, él no sabe nada y no tiene instrucciones de su gobierno para contestar. Entonces no contesta. Y esa fue la actitud siguiente, es decir, cuando Argentina presentaba, Manuel Moreno presentaba algún reclamo, o presentaba sus protestas, algunas de ellas son excelentes, diremos, le mandaban de Buenos Aires incluso material también para que él las hiciera, diremos, hay algunas que son muy completas, muy buenas, nunca recibió una respuesta, a lo mejor tardaba 6 meses en darle, digamos, en recibirle, darle acuse de recibo, 2 años en contestarle que no tenía nada que decir, digamos, algo de una actitud muy, diremos, desilusionante, ¿no es cierto?, para por lo menos no darle ni siquiera importancia a esas protestas. Yo creo que también digamos, la actitud argentina, digamos, británica, que sigue hasta el presente, es que los británicos no le dan ninguna importancia a si tienen o no tienen derecho sobre las Malvinas. Es decir, ellos nunca fue un tema importante. En la época en que ellos tomaron esto, ellos, digamos, tenían tomado medio planeta. Es decir, tenían tomado, ¿no? No sé, la mitad del África, enormes cantidades de Asia, tenían, no sé, Manila o cantidades del sudoeste asiático. Es decir, tenían tantos territorios que administraban que nunca, no se preocupaban de ver si esos territorios tenían algún derecho en tenerlos, era simplemente los tomaban. La política colonial era esa, era ir y tomar territorios. De modo que no los preocupaba no tener un título, es decir, no se consideraban con, diremos, necesidad de justificarse. Eso, diremos, es un poco la conclusión que uno puede sacar de esa actitud. Es decir, no tenemos por qué justificar nada, es decir, no hace falta tener algún derecho. Una de las cartas que hay, digamos, de ese momento, un poco antes del hecho de 1833, es que el que era en ese momento primer ministro le dice a uno de los oficiales, nosotros hace muchos años estuvimos ahí, dice, en ese archipiélago, en las Malvinas, y teníamos un pequeño fuerte, que era Puerto Egmont. Dice, ¿por qué no investiga sobre, digamos, qué pasó? Y sobre eso vamos a fundarnos para decir que las islas eran nuestras. O sea, y lo hacen eso lo mismo con unas islas brasileras. También ellos dicen lo mismo en otro momento. Dice, mire, ¿por qué no investiga si alguna vez no pasamos por ahí, dijimos algo, así lo utilizamos para tomarlas, ¿no? No sé si es qué isla Santa Catarina o alguna de las otras islas de Brasil, que después lo resolvieron y las devuelven a Brasil.
pero diremos, era una actitud de ese tipo, ¿no es cierto? No tenemos mucho que ocuparnos de fundar, pero de todas maneras busquemos alguna razón jurídica para, diremos, cuando venga el reclamo, tener algo que contestar. Es lo que dicen hasta ahora. Dicen, no, sí, porque nosotros estamos en Puerto Egmont, qué sé yo, y te vamos ahí, de manera que antes de 1833 nunca estuvieron en la Isla Soledad, en la Isla Grande de las Malvinas, sino que estuvieron en Puerto Egmont, que es un islote, ni siquiera una de las islas grandes, y estuvieron nada más que 6 años allí, diremos, y fueron echados por los españoles. De modo que eso, diremos, fue siempre una excusa, incluso lo tienen escrito que era una excusa. Y por eso nunca se trabó un diálogo, es decir, no hay un diálogo con respecto a este tema con Gran Bretaña, es decir, dos monólogos no son un diálogo, ¿no es cierto? O sea, son dos personas, dos entidades, que cada uno continúa hablando solo y no escucha lo que otro dice. Por eso es muy difícil llegar a un entendimiento cuando no hay, digamos, ninguna comunicación, es decir, es solo el monólogo, es falta de comunicación. Bueno, sigamos, por favor, con la próxima. Entonces, una de las cosas que quería mencionar era que no era tan, o sea, las protestas de Moreno no era fácil haberlas conseguido. Por suerte, porque estaban copiadas, es decir, se hacían, los documentos en ese momento se hacían en los ministerios, en las cancillerías, con un libro copiador. Es decir, se escribía la nota, se ponía, ¿no?, una página copiadora, y eso lo que quedaba, ¿no?, en el libro, quedaba como libro, diremos, donde se registraban los documentos. Y por suerte, la Cancillería Argentina en un momento decide copiar esas protestas e imprimirlas. O sea que hay un tomo que tiene todas las protestas, y son realmente, es muy interesante leerlo porque son muy completas las protestas, es decir, algunas de ellas son realmente muy bien fundados, la historia de los derechos argentinos, que eran británicos, es decir, toda la historia desde España hasta cuando pasan desde de todo el tiempo anterior al virreinato, después el virreinato, diremos, y después toda la parte de la actividad como la República Argentina. Uno de los temas que también me parece que hay que destacar, es que ya desde el comienzo, Guido fue incluso el que dijo que lo que había que destacar, y está en una de las instrucciones que se dan a Moreno, era lo de someter el tema a una solución arbitral, que no decían, no es como ahora que decimos, bueno, un arbitraje, sino decían un arbitramento, es decir, que haya alguien que diremos que funcione como acercando a las partes, ¿no? Como algo así como buenos oficios, y que de esa manera se llegara a una solución. Y esto es muy importante porque una de las características de solo tener protestas es que las protestas se ha considerado en alguna jurisprudencia que si no se toma ninguna otra actitud, diremos, no serían suficientes como para justificar realmente un reclamo con mucha solidez. Y entonces eso desde el comienzo de 1833, hablar de someter el tema al arbitramiento da mucha solidez a la posición argentina. Después de digamos, la última protesta de Moreno es de 1849, y dice que eso no va a perjudicar los derechos argentinos, el que él ya no proteste, sino que él lo hace porque no tiene sentido seguir presentando protestas que no reciben respuesta. De modo que, diremos, deja a salvo esa actitud, digamos, no es porque la Argentina no siga reclamando, sino porque considera que no vale la pena seguir presentando documentos cuando ellos no tenían ninguna, diremos, respuesta a esa actividad. Pero después del año 1860, más o menos, en 1860 es porque la Argentina queda unida, ¿no? Hasta entre 1853 se sanciona la Constitución, pero se lo hace con el gobierno de Urquiza, la provincia de Buenos Aires estaba separada, y tenían incluso ¿no es cierto?, tenían dos embajadores separados, la Argentina y la provincia de Buenos Aires y la Confederación, de modo que
no había un país unificado, ¿no? Hasta 1860. En 1860, cuando se hace la unificación de Buenos Aires con el resto del país y se reforma la Constitución, es como que ahí queda consolidado el territorio argentino. Y la Argentina, a partir de ese momento, empieza a tratar de fijar, digamos, sus límites, que estaban bastante indeterminados, ¿no es cierto? En 1828 se había separado la provincia oriental del Uruguay, había, diremos, el tema de las misiones en Paraguay, estaba la frontera con Bolivia tampoco sin definir, es decir, pero comienzan a hacerse, se empiezan a tratar de negociar acuerdos con todos esos territorios vecinos, o someterlos a arbitraje algunos, otros hacer un tratado, para tratar de consolidar el territorio. En 1881 se firma el tratado con Chile, que nos da, diremos, una seguridad en toda esa inmensa frontera, y diremos, era como que el país estaba desarrollándose, estaba creciendo, ¿no es cierto? La generación del 80 ya es una generación de un país con una economía en crecimiento, y entonces una de las cosas de las actitudes que se toman es de tratar de terminar con los conflictos y tratar de solucionar el tema de las Malvinas. Entonces, en 1882, no sé si lo tengo acá, así, se propone, se envía una carta, el gobierno argentino envía una carta al gobierno británico y le propone someter a arbitraje el tema de las Islas Malvinas. Pasa lo mismo que le pasaba a Manuel Moreno, es decir, no llega la respuesta. La respuesta tarda, diremos, después de un año o el año siguiente, le dicen que no tienen nada que discutir porque no tienen ninguna duda sobre sus derechos sobre esas islas, de modo que no tienen nada que responder y menos aún someterlo a arbitraje. Eso lo hacen con uno de los ministros a los 3 años más o menos, en 1885, la Argentina insiste otra vez en esto, es decir, vuelve a mandar otra vez una nota al gobierno británico diciendo que quiere terminar con el conflicto, quiere someterlo a arbitraje, porque no tiene dudas sobre sus derechos, y pasa lo mismo, pero tardan como 2 años, es decir, por ejemplo, se presenta en 1885 o 86, y recién en 1888 viene la respuesta del gobierno británico, ¿no? Era como así, todo era con años para responder. Y también, diremos, de allí ya no hubo otras, bueno, se consideró que no había forma de solucionar el tema, digamos, por medio de un arbitraje, que era el único medio jurisdiccional que se tenía en ese momento. Lo que es llamativo es que, diremos, la Argentina haya hecho eso en un momento en que Gran Bretaña era absolutamente hegemónica, es decir, tenía un imperio que realmente daba la vuelta a todo el globo, y eso creo que, diremos, no fue un impedimento para solicitarlo. Es decir, si alguien podía pensar que el país que tenía influencia para poder ganar un arbitraje era Gran Bretaña, digamos, podía pensar que no era lo más oportuno hacer ese sometimiento a arbitraje. Pero Argentina, o sea, o esos políticos de esa época se consideraban tan seguros que podían, diremos, pensar en que iban a tener una solución equitativa, una solución satisfactoria mediante el arbitraje, o estaban tan decididos a terminar con los conflictos que no les importaba si tenían que perder, pero lo que no querían era seguir teniendo conflictos. Es decir, lo que no sé cuál sería la idea, diremos, de los gobernantes de ese momento para haber hecho durante esos años, entre 1882 y 1888, haber insistido en esa, ¿no? Tanto en esa actitud de someter el tema a arbitraje. También es la época en que que se federaliza Buenos Aires, ¿no es cierto?, en 1880, es decir, es una época de una gran actividad política en Argentina, es decir, una época en como que había un cambio de mentalidad, había una mentalidad de superar los temas pendientes, diremos, construir un país así muy seguro de sí mismo. Entonces era como, diremos, se ve que, diremos, se sentían seguros realmente, sí, era una sociedad que se sentía segura, y toda la sociedad eran los gobiernos de Roca, de Avellaneda, y demás toda la marcha después, diremos, hacia entre el fin del siglo
XIX y comienzo del XX, que digamos, se puede ver en los festejos del centenario, digamos, el optimismo que había, ¿no?, en la clase gobernante y seguramente en los pobladores, ¿no?, en la población, había mucho optimismo, es decir, se sentía un país con una gran potencia para crecer. ¿Y qué pasa después? Digamos, bueno, el arbitraje, por supuesto, ya no se menciona, pero pasan cosas en el siglo XX que iba a empezar. Acá está el periodo 1888-1945, que es el siguiente, digamos, ¿no?, desde el último periodo de arbitraje hasta el 45. En 1945, el corte que hay allí es que aparece Naciones Unidas, es decir, ahí cambia. La política internacional ya, diremos, a pesar de seguir siendo bilateral, en lo central, es decir, los países tienen su política bilateral como de costumbre, se arreglan sus asuntos de manera bilateral, pero hay un ímpetu de la diplomacia multilateral. Y entre 1888 y 1945 hubo las dos guerras mundiales más grandes que habían existido hasta ese momento en la humanidad, o sea que también había habido algo, digamos, experiencias devastadoras en esos años. Durante esas guerras la Argentina no hizo ningún reclamo, es decir, hubo batallas en las Malvinas, pero diremos Argentina no intervino para nada. Argentina declaró su neutralidad, incluso en la primera expresamente, en la primera guerra, en la segunda también, de modo que no mantuvo su neutralidad y no hizo ninguna actitud digamos, con respecto a las Malvinas para perjudicar al gobierno británico, ¿no?, que pudiera perjudicar al gobierno británico. Pero, diremos, lo que sí hubo, no en los periodos de guerra, pero entre las guerras, protestas argentinas por distintas actividades británicas, es decir, que no hubo un descuido de decir, bueno, no nos olvidamos de que están allí las Malvinas, sino que siguieron protestas por distintos actos. Y en 1945, Naciones Unidas, realmente, a partir de 1945, hay un cambio en la política internacional. No solo porque se crean las Naciones Unidas, sino porque la Carta de Naciones Unidas le da a este organismo funciones desconocidas, es decir, funciones y capacidades que no había tenido ningún otro organismo anteriormente. Es decir, es un organismo que, que tiene ese poder de centralizar una cantidad de actividades, y a la vez, diremos, también es un organismo que respeta, diremos, las desigualdades de la comunidad internacional. Es decir, por eso tiene 5 países hegemónicos a los que las resoluciones del organismo no alcanzan, y todos los demás que son alcanzados por las resoluciones de Naciones Unidas. Eso, como sabemos, es un efecto de los tratados de Yalta, que diremos que es, diremos, condición necesaria de existencia de la comunidad internacional como Naciones Unidas. Es decir, Stalin, que era uno de los 3 gobernantes, junto con Churchill y con Roosevelt, que negociaron los acuerdos de Yalta, que en febrero de 1945, que posibilitaron en marzo comenzar a redactar el proyecto de la carta, el draft de la carta en Dumbarton Oaks, dijo que él no iba a aceptar ningún organismo que pudiera tomar decisiones contra su voluntad. De modo que eso era o sí o sí, o sea, o lo tomamos, hacemos un organismo que tuviera mucho alcance, pero que no me alcance a mí, o no hacemos ningún organismo. Y la decisión de Roosevelt, Churchill era más cauteloso aparentemente, están las memorias de Eden sobre esos temas, que transcriben todo lo que pasó día por día en Yalta. Roosevelt quería las Naciones Unidas, o sea, era su decisión política, su testamento político. Él iba a morir un mes después cuando regresaba a Estados Unidos, estaba muy mal de salud, y eso también fue un gran inconveniente para la negociación en Yalta. O sea, Stalin tuvo toda la fuerza. Primero se desarrollaba en Rusia, nunca salió de Rusia en su vida, no iba a salir tampoco. Churchill estaba agotado por una guerra que había devastado a Gran Bretaña, y Roosevelt no estaba devastado por una guerra que no le afectó su territorio, pero sí estaba devastado por una enfermedad que ya, diremos, le impedía caminar, le impedía moverse prácticamente, era un inválido.
y muy mal de salud, de modo que tampoco estaba en condiciones de negociar semejante acuerdo. Es decir, las Naciones Unidas son el acuerdo de paz de la Segunda Guerra, y no fue un acuerdo de paz como podría haber sido si tal vez Stalin hubiera tenido otros interlocutores. De Gaulle no estaba todavía en Londres, exiliado, de modo que la guerra no había terminado. La guerra terminó en mayo del 45 y Yalta es en febrero del 45. De modo que Rusia tuvo digamos, mucha fortaleza, y fue el gran ganador de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? De la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo la mitad de Europa se le reconoció como países bajo la órbita soviética, porque consideraba que si no se sentía amenazado, ¿no es cierto? Y que para no sentirse amenazado necesitaba 10 países europeos que estuvieran bajo su órbita. Y fue toda la cortina de hierro y los países que estuvieron 70 años bajo la órbita soviética. Bueno, el otro cambio enorme que produce las Naciones Unidas es la descolonización, y ahí entramos con Malvinas. Diremos, uno de los... Perdón, doctora. Sí, tengo que cortar. Sí. Perdóneme que la interrumpa. Yo omití involuntariamente hacer presente que los espacios eran de 20 minutos. Sí, discúlpeme. Pero la hemos seguido con absoluto interés. Pero si usted fuera tan amable... Sí, ya termino. Sí. Dime usted cómo podría... Sí. digamos, los conceptos más relevantes que usted crea pertinentes. No, muchísimas gracias. Y disculpen que me excedí el tiempo. Usted sabe que no tengo acá un reloj que me controle, entonces, bueno, está No, pero la omisión ha sido mía. No, disculpe. Bueno, entonces, acá vamos a la diapositiva siguiente, a la que sigue. ¿Esta cuál es? Bueno, entonces en la descolonización entra, entra Malvinas, es decir, una de las decisiones de los presupuestos de la Carta era la descolonización, es decir, que mencionado también como, digamos, la elección de los pueblos de su propio gobierno, y la protección de los derechos humanos, y se crea a partir de eso el Comité de Descolonización, que en el año 1965 aprueba la resolución 2065, que diremos, es una resolución que no tenemos que tocar, y es una resolución que reconoce la existencia de la controversia, cosa que, diremos, Argentina le da la tranquilidad de que de ahí en adelante ya nadie duda de que, como decía Gran Bretaña, decía que no había ninguna controversia porque estaban absolutamente seguros de sus títulos, que sí hay una controversia, y que las partes deben negociar para solucionarla. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, por supuesto está una guerra en la que Argentina intenta hacer lo que Ugarteche decía en 1833, ¿por qué no vamos y las tomamos y nos evitamos problemas en el futuro? Bueno, ahora, después de eso, lo que tenemos es la situación actual, es decir, estamos sin guerra y sin paz, es decir, tuvimos el conflicto terminó mal para Argentina, pero no afectó la situación jurídica de las partes, ¿no es cierto? Eso lo reconocieron Naciones Unidas y también la OEA, ¿no es cierto? Que son los organismos que intervinieron. Lo que, diremos, necesitaríamos contar con la voluntad británica para solucionar el conflicto, pero creo que solo quería mencionar algo, y es que las razones económicas desde el comienzo del conflicto han sido determinantes, y nosotros no sé si las hemos tomado siempre en cuenta, es decir, si hemos tomado más, nos basamos más en todo lo jurídico, pero tenemos que ver que atrás hay un componente económico muy importante, y tal vez eso hay que tratarlo y ponerlo más delante en cualquier negociación, ¿no es cierto? Toda esa parte económica. Y después quería pasar entonces a la siguiente diapositiva, para traer, diremos, lo importante que me parece dentro de la Carta, esto que voy a decir ahora de los principios generales del derecho. Allá me falta arriba generales.
porque el derecho es una estructura abstracta, el derecho no tiene hechos, sino que tiene normas, ¿no es cierto? Esas normas son el reflejo de un núcleo, que son los principios generales, que marca, diremos, la dirección que tiene que tener el derecho, porque por algo es el derecho, o sea, ¿no es cierto? Por algo es algo que las personas recurren a él, los estados recurren a él, esperando obtener algo. Y ese algo es una equidad que necesitan conseguir. Esa es la aspiración del derecho. Diremos, el derecho internacional tiene también su núcleo en esos principios generales y que expresan las normas generales. ¿Y quién es el legislador del derecho internacional? Es la comunidad internacional. Los estados son los que hacen el derecho internacional. Es decir, lo hacen como costumbre con su comportamiento, o lo hacen firmándolo expresamente, expresando su consentimiento en los tratados. Pero la ratio legis, es decir, la razón, el fundamento de esas normas, son los principios generales que, diremos, la Comisión de Juristas en 1920 incorporó como fuente del derecho positivo en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, lo puso como, diremos, como una de las normas principales, ¿no es cierto?, los principios generales del derecho, cosa que fue una audacia en ese momento de la Comisión de Derecho Internacional. Entonces quiero ir a la última diapositiva para terminar. Alejandra, muchas gracias. Y hay un principio general que creo que es el que inspira el derecho, ¿no es cierto? Y los redactores de la Carta de San Francisco tuvieron la misma sabiduría de los redactores que hicieron el estatuto que sigue vigente de la Corte Nacional de Justicia. Y por eso el artículo 3.2 incluye entre los principios de la organización no solo el de solución, uno de los principios de la organización, no solo el de solucionar las controversias de manera pacífica, sino hacerlo de manera que no ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. Y puso la justicia como una meta en la carta. Y digamos, el primer principio es la justicia, el primer principio general es la justicia. Entonces, diremos, ni la justicia, esta última frase del artículo 2 es esencial, es lo que le da un marco a todas las Naciones Unidas. Lo que tienen que, digamos, la justicia está detrás de todo lo que tiene que hacer. No poner en peligro ni la paz y la seguridad internacionales, ni la justicia. Es el omega del objetivo del sistema. No una idea, sino un principio formulado como norma jurídica, y creo que hacia allí es donde tenemos que ir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora la vamos a escuchar a la doctora Zlata Dernas de Clement. El título de su exposición es Vías de solución del diferendo entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas. La doctora Dernas de Clement es doctora en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Es premio CONEX, miembro de número de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y directora de su Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Esta es una abreviación, una síntesis extrema de algunas referencias acerca de la doctora Zlata Dernas de Clement. Le escuchamos, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar presente. Elegí este tema de las vías de solución del diferendo argentino-británico porque creo que es un poco nuestro futuro, nuestras opciones. Es un abanico amplísimo, así que yo solo he reducido en lo que considero que podría ser lo esencial a los fines de poder elegir qué es lo que más le conviene a Argentina. Bien ha señalado la doctora Lilian del Castillo que es un territorio ocupado, un territorio que nos ha sido sustraído a la integridad territorial y que existe una disputa de soberanía. Esa disputa con esa designación aparece en más de 100 resoluciones de órganos y subórganos de la ONU, de la OEA, de Mercosur, de una serie de organismos como por ejemplo incluso el Grupo de los 77. Hay una necesidad de que la solución sea pacífica y que sea negociada. Eso está tanto en esas resoluciones como es parte de lo que podríamos llamar el imperativo del derecho internacional.
La población y la autoridad que estaban asentadas en las Malvinas fueron expulsadas ilegítimamente y fueron suplantadas por una población británica o bien sometida a los intereses de Gran Bretaña. Y inmediatamente se colocó una política migratoria, discriminatoria, que ha impedido a los argentinos a poder asentarse en las islas. Los llamados isleños pretenden ser una tercera voz en la negociación. Argentina no lo admite, y totalmente comprensible, porque esa población no es una población autónoma, independiente ni sojuzgada por Gran Bretaña, sino simplemente una voz más en función de los intereses de Gran Bretaña. Veríamos los dos grandes niveles que hay en la solución de diferendos. La vía jurídica, que sería la arbitral, judicial, contenciosa, consultiva, y a su vez las vías diplomáticas. En la jurídica, comienzo con el arbitraje, porque a Argentina siempre se le consideró el adalid del arbitraje. Y como bien dijo la doctora Lilian del Castillo, ni bien se produce la usurpación de las Islas Malvinas, el gobernador Balcarce, que hacía poco que había asumido, reclama ante el encargado de negocios británico en Buenos Aires, Philip Gore, comunica a la legislatura y a su vez, cosa que siempre me ha gustado, convoca a una comisión de personas consultivas. Ese consejo consultivo, yo creo que incluso nos vendría muy bien en este momento, en esta Argentina complicada que estamos viviendo, esas personas que perteneciendo a distintas tendencias políticas reflejan el mayor respeto de la ciudadanía. Entre esos estaba Guido, como dijo la doctora Lilian del Castillo. La comisión era de 5 nada más. Guido y Ugarteche, que estaban en contraposición. Ugarteche quería armar 2 buques, 500 hombres y recuperar las islas por la fuerza. Guido transformarlo en una cuestión diplomática en la que se involucraran todos los estados con los que Argentina mantenía relaciones, y como última instancia el arbitraje. También lo dijo la doctora Lilian del Castillo, ya sea de Francia, de Rusia o de Estados Unidos en principio. Gran Bretaña también ha sido muy afectada al arbitraje, a tal punto que en varios acuerdos con Argentina, por ejemplo en 1933, el pacto Roca-Ranciman, Roca hijo, Julio argentino, pero hijo, y Ranciman, que era por la comercialización del ganado vacuno congelado. En 1936 también un acuerdo de comercio y de intercambios, que fue luego continuado, renovado. Todos esos acuerdos, tanto las renovaciones como el del 33, tuvieron como solución de controversias el arbitraje. Dijo esto del arbitraje, es decir, los dos países serían amigos del arbitraje. En el año 47 Gran Bretaña propuso un arbitraje, pero sobre las dependencias de Malvinas, o sea, sobre Georgia y Sandwich del Sur. Me voy a la vía judicial contenciosa. Ya sabemos que la vía judicial por excelencia sería la Corte Internacional de Justicia. Esa Corte Internacional de Justicia sería el nivel más alto, porque de acuerdo al artículo 92 de la Carta, es el órgano más alto judicial en realidad del mundo, es el órgano de las Naciones Unidas, sería el sistema judicial internacional más alto a nivel planetario. Gran Bretaña en 1955 unilateralmente llevó a la Argentina el tema, pero es lo que Gran Bretaña llama el territorio antártico británico. Básicamente Georgia y Sandwich del Sur, Argentina no aceptó. Porque Gran Bretaña ha aceptado, mediante declaración, la competencia obligatoria, ipso facto y sin necesidad de declaración especial, de sumisión a la Corte, cosa que Argentina no ha hecho, pero si quisiera llevarlo a la Corte no tendría más que hacer una declaración del mismo tipo. Marcelo Cohen en el año 1998 proponía esta vía como la preferida. Vamos a la vía consultiva.
muchos consideran que incluso sería más segura que la contenciosa. Y la consultiva, porque también es de la Corte Internacional de Justicia, ella elige si acepta o no el pedido, en este caso sería de la Asamblea, porque el Comité de Descolonización y el tema se presta para que sea solicitado por la Asamblea General. Si pide esa opinión consultiva, Argentina podría presentar sus posiciones escritas, participar en los alegatos orales, podría discutir las posiciones de otros intervinientes e incluso de organizaciones internacionales que tienen participación en la vía consultiva, y si saliera poco favorable para Argentina, igual le quedaría la vía contenciosa o cualquier otro medio de negociación que pudieran elegir las partes. Y habría un antecedente interesante que sería el de la opinión consultiva del 19 de febrero del 2019, en el caso de la situación de Chagos. La pregunta era el valor jurídico de la separación de Chagos de Mauricio en el año 1995. ¿Qué fue lo interesante que señala una opinión consultiva que a la larga es un contencioso encubierto? Le dice a Gran Bretaña que debe cesar su administración colonial en Chagos. Paso a los otros medios de solución. Pasaríamos, Alejandra, a la siguiente diapositiva. En las vías diplomáticas, los buenos oficios, la mediación, etc., pero acá lo básico sería la conciliación. También Marcelo Cohen, pero ya en 2018, y basándose en la situación de Timor Oriental y Australia como antecedente, propone una comisión de conciliación de 5 miembros. Su dictamen no va a ser obligatorio, las partes la pueden rechazar o aceptar, pero allí, a modo, como si fuera un contencioso, las partes presentan sus posiciones. ¿Cuál es la gran ventaja con relación a los anteriores? Que puede tratar temas extrajurídicos, no solo los jurídicos, sino los extrajurídicos. Y en esa conciliación las partes tienen mayor libertad de acercamiento y conocimiento de la comisión de conciliación. Ese dictamen, para que adquiera valor, si Argentina y Gran Bretaña lo aceptaran, necesitarían un acuerdo final. Todas las vías diplomáticas terminan en un acuerdo, porque no son adjudicación del derecho como las vías jurídicas que vimos en la diapositiva anterior. Yo acá veo varias situaciones, por eso hice este PowerPoint, porque como son tantos puntitos, al que mira tal vez se le confunda un tópico con otro. Reconocimiento británico de la soberanía argentina sobre las islas. Así liso y llano es muy poco probable, porque Gran Bretaña siempre negó, no contestó o dijo que la situación sobre Malvinas estaba cerrada. Sin embargo, aparece una excepción que nombró la doctora Lilian del Castillo ya sobre el tiempo agotado. Es la resolución 2065 de 1965, que es la primera resolución donde se reconoce que hay una disputa de soberanía entre los dos países y que debe ser resuelta por negociación. ¿Cuál es el gran valor? Que Gran Bretaña aceptó, y luego en otras resoluciones, si bien en algunos se abstuvo, pero en otras votó en contra, pero en esta se abstiene porque se aprueba por 94 votos a favor y 14 abstenciones, ningún voto en contra. O sea que Gran Bretaña acepta que hay una disputa de soberanía que debe ser resuelta por vía negociada. El que era el secretario adjunto para las Américas del Foreign Office, David Thomas, decía que con esta resolución Argentina ganó algo enorme. Lo que él llamaba una pequeña disputa oscura se transformó en el centro del diálogo internacional. O sea, saltamos a la esfera internacional, que a la larga era lo que esperaba Balcarce, Massa y todos ellos cuando optaron por la vía pacífica. El traspaso de la soberanía, vamos al otro punto, el siguiente, traspaso a la soberanía argentina,
con implantación de un régimen de protección de minorías. Este régimen de minorías en realidad estaría en todas las soluciones, porque la población es británica o de intereses británicos. Entonces sería una minoría muy diferenciada étnicamente, religiosamente del resto de la población argentina. Si pasa soberanía argentina, habría que contemplar en el acuerdo los derechos de las minorías. En este caso de las minorías, hay que tener en cuenta que todas las resoluciones que yo cité de los distintos órganos, no las cité a todas, pues son un centenar, en todas esas resoluciones se ha hablado de habitantes o de población, jamás de pueblo. Por eso, como seguramente afirmará Luciano Pesano después, no tienen derecho a la libre determinación porque no son un pueblo y menos un pueblo discriminado, son parte de Gran Bretaña simplemente. Pero ello no quita que si pasara la soberanía argentina, debiera tener protección esa minoría dentro del Estado argentino. ¿Y qué es lo que se miraría ahí? Los problemas de lengua, los de religión, los de cultura. ¿Cuáles de las normas anteriores podrían continuar, serían compatibles con las nacionales? ¿Cómo participa dentro del sistema nacional cuando se trata de temas de su interés? Una serie de cosas que son las típicas que se tratan. No quiero demorarme porque esto sería en detalle muy extenso. La idea del condominio. No, tenemos uno más. Traspaso del régimen. Bien, el condominio. En el caso del condominio, se ha tenido bastante reflejo en repetidas oportunidades. Bruno Bologna, profesor ya fallecido de Rosario, especializado en el tema Malvinas, decía que la década de 70 fue la más rica en tratar el condominio. Es más, eso lo confirma también Manuel de Anchorena, embajador argentino. Y en el caso de Mariano Jasovich, hará unos días, en Infobae, relata cómo a Perón se le presenta, el embajador británico le presenta una propuesta de condominio. O sea, le propone 2 banderas, 2 lenguas, 2 autoridades. Alternativamente gobernaría alguien elegido por la reina de Inglaterra, ya era la misma reina, y alternativamente alguien elegido por el presidente argentino. O sea que tendríamos un gobierno alternado. Ese condominio sería una posibilidad, pero a Argentina el condominio así al infinito no le interesa porque reclama la soberanía plena. Para Gran Bretaña sería perder las libertades que tiene en una posición estratégica muy importante en el Atlántico Sur. O sea, si bien se ha discutido, Gran Bretaña lo propuso varias veces, no me parece que pudiera ser el más indicado. Y podría traer una serie de problemas, porque en el caso de condominio, hay varios casos de condominio. Nos basta recordar Andorra o la isla Paysán, hay por lo menos 10 o 12 condominios. Ahora, el siguiente, la administración conjunta por un periodo determinado y posterior traspaso a la soberanía argentina. Esa administración conjunta por un periodo y traspaso a la soberanía argentina, se ha dado en casos de lo que se llama soberanía imperfecta o señorío sin título perfecto. Es el caso de Tánger, que había sido disputado por Francia y por España, pero incluso por Alemania y por Gran Bretaña. Y entonces se estableció una administración internacional desde el año 12 al 56. Que tuvo distintos acuerdos, como el Acuerdo de Madrid, donde mayor número de estados, 8 estados, hacen de garantes de esa administración internacional. España en un momento lo anexa a Tánger. Tánger está al frente del Estrecho de Gibraltar. Lo anexa. A los pocos años lo reintegra la administración internacional. Y en el 56, por el Acuerdo de Fedala, pasa a soberanía y administración de Marruecos, no habiendo luego ya ningún problema. O sea,
y era por un periodo determinado y luego el traspaso a una soberanía determinada, que en este caso sería la Argentina. La transferencia, voy al siguiente, transferencia gradual de funciones a nuestro país con inclusión paulatina de argentinos en la administración y gobiernos de la isla. Esa paulatina transferencia, yo creo que puede llegar a ser interesante más que nada en lo práctico, porque al pasar esos isleños como minoría argentina, si es paulatino el paso de las funciones, sería menos presionante, tanto para los británicos, porque tienen nacionalidad británica desde el año 83, antes no tenían nacionalidad plena, no se podían ir a radicar a Gran Bretaña, por eso se lo consideraba kelper de menor categoría, etc. Pero ahora sí tienen derecho. Algunos querrían emigrar, había que dar facilidades para la emigración, había que crear algún tipo de beneficios para mantener el tipo de nacionalidad, por ejemplo, permitirles la doble nacionalidad o el uso del doble idioma. Pero si es paulatino, sería menos tensionante, menos conflictivo para ambas partes, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. El arriendo, no me gusta la palabra retroarriendo que estoy viendo ahora, porque el retroarriendo lo hace el vendedor dueño de algo y para seguir usufructuando lo arrienda. Acá el que lo va a arrendar no es el verdadero dueño, ¿sí? Sería un arriendo, no un retroarriendo, no vuelve a recuperar derechos legítimos. En el caso del arriendo, por ejemplo, esa posibilidad fue considerada por los ingleses como una de las más interesantes, la más favorecida. El llamado ministro de Relaciones Exteriores y como Wellington, etc., Nicholas Ridley, se lo propuso a la Cámara de los Comunes. Pero el lobby del Islands Committee, que es a la larga la vida de Gran Bretaña económica viviendo en las islas, se opuso, con lo cual fracasó esa idea de arriendo. No obstante, el informe Kershaw, que Anthony Kershaw elaborado en el 84, después de la guerra, consideraba que era la solución más promisoria a largo plazo. Incluso pensaba en la posibilidad de una continuación del arriendo si es que las relaciones con Argentina bajo ese sistema resultaban prósperas. El caso, por ejemplo, de Hong Kong, Macao, portugués y demás. Si bien el arriendo, una vez que es concluido, suele establecer una serie de ventajas para esos nacionales, o sea, una mayor autonomía, aquel que recibe eso como soberano fácilmente lo puede violar, como es el caso de China ahora, porque los beneficios de Hong Kong debieron extenderse al 47, los del Macao a 2045 y así, y no fueron respetados. Eso es lo único que podría oscurecer la confianza de los británicos en la idea de arriendo. Otra de las posibilidades, el congelamiento de la controversia por un periodo determinado con libre asentamiento para Argentina, para los argentinos, por supuesto, y consulta popular al término de ese lapso, para determinar el estatus de la isla, todo eso bajo control de la ONU. Decimos de la ONU, es el caso de Brčko. Después de la guerra de escisión de la Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina, que tienen ese territorio en condominio, o sea, tenemos otra de las figuras posibles de solución. Y hay tres zonas, la croata, la que es del bosnio, el bosnio en realidad no existe, se lo anotaban como musulmán, o es croata o es serbio, pero de todos modos quedó como una masa, no mirando lo étnico, sino lo costumbrista, y sería el musulmán. Pero la República de Srpska tiene dos pedazos, y en el medio está el distrito autónomo de Brčko, que se estableció en 1996 después del arbitraje. Por 30 años, con libre movimiento, asentamiento, y a los 30 años
será la consulta popular, o sea, en el 2026. Veremos cuál será el estatus. ¿Quién es el patrocinador? No es la ONU, sino la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, o sea, la OSCE. En el congelamiento de la el próximo punto, congelamiento de las reclamaciones de soberanía y explotación de los recursos sobre una base binacional. Algo parecido como había sido la propuesta de Juan Pablo II con relación al Beagle, el llamado Mar de la Paz en el año 80. La propuesta la había hecho el Papa para la zona del Beagle, pensando en una integración, en una cooperación mutua. A pesar de tener dudas, Chile aceptó, Argentina nunca aceptó, y el Papa puso un plazo. Pasado ese plazo, Argentina dijo que, bueno, que ninguna isla había quedado bajo la administración de Argentina, que no estaba de acuerdo, y obviamente sería un diario problema en la cooperación a futuro. No sería una verdadera solución. Y Marcelo Cohen, en este último, Provincia Argentina Especial con Autonomía Isleña. Él propone, Marcelo Cohen en marzo de 2018, o sea, hace 3 años y medio, 4, fue a Islas Malvinas. Alquiló el local de la Cámara de Comercio y en un diario local puso una convocatoria, reunión para debatir las ideas sobre el futuro de las islas. Hago una idea para que asistan quienes quisieran. Asistieron solo 8 isleños, según dijo, porque él repitió esta conferencia luego en el CARI al regresar. Muy hostiles, algunos en exceso, que le dijeron que era Satanás, que era un demonio, que esto, que aquello. Y lo que proponía que se integrara la soberanía argentina como una provincia especial. Ahora formalmente depende de Tierra del Fuego. Pero hay algo interesante, el artículo 2 de la Ley de Federalización de Tierra del Fuego establece que los acuerdos internacionales que establezca el gobierno federal no necesitan del consenso de la provincia. O sería un acuerdo entre Gran Bretaña y el gobierno federal, o sea, la nación argentina. Allí, de nuevo, volveríamos a todas las consideraciones vinculadas a la minoría, a la religión, a las aduanas, al comercio, a lo que un acuerdo de minorías como el de las Islas Alan prevé. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene estatuto constitucional, o sea, no puede ser modificado por ley, no puede haber cambios que tendrían garantía en ese sentido. Esta base binacional que nosotros hemos estado viendo acá no se daría porque pasaría derecho a Argentina, sería una provincia argentina, pero la propuesta, a pesar de que podría sonar poco atractiva, les podría interesar a los isleños, porque en este momento, si bien tienen nacionalidad británica, en cualquier momento se la podrían quitar. Por otro lado, ellos explotan las Islas Malvinas, pero Georgias y Sandwich son recursos que aprovecha directamente Gran Bretaña. Si pasaran como provincia argentina, ellos podrían explotarlo, porque habría que negociar con Argentina qué porcentaje de las explotaciones que se realicen en el archipiélago y en las zonas antárticas podrían pertenecer directamente, ser aprovechadas por los isleños. Otra ventaja, podrían participar directamente en organismos internacionales especiales, como por ejemplo la FAO, y como hace Groenlandia y las Islas Feroe, dinamarquesas, como hacen con el Consejo del Ártico. Entonces ya tendría una especie de diríamos, autonomía en lo que le hace a sus propios intereses. Voy concluyendo para decirles, todas estas reflexiones sobre las posibilidades son limitadas, podría haber un abanico mucho mayor de opciones, pero las que más han sido aceptadas y miradas con interés han sido el arriendo y el condominio. Yo al condominio le veo alguna dificultad porque no son dos estados afines en sus políticas históricas, que sería el caso más o menos parecido con el de Chile. Es muy fácil prender fuego en las buenas relaciones,
Entonces el condominio, el arriendo dentro de todo también creo que podría ser uno de los temas interesantes, o bien una administración conjunta por un tiempo determinado y el llamado a elecciones, porque si en 30 años, como también proponía Comen, se llama a elecciones para que determinen el estatus de las islas, podrían llegar a ser soberanos. En el caso de Nueva Caledonia, hay algo que no dije, con esto cierro. Un trabajo interesantísimo que casi nadie conoce, que es de Hugo Grocio, El origen de las razas nativas de América, escrito en 1642. En total acuerdo posteriormente, los etnógrafos dicen lo mismo. No ha habido razas originarias en América. El primer hombre que llegó ha sido 13.000 años atrás. Las dos vías de entrada han sido el norte, Bering, y en el centro, desde la Polinesia. Entonces, por ejemplo, en Nueva Caledonia, que ellos venían de las Islas Fiji, Mitterrand, ¿de quién habla? Habla del primer poblador, no es el originario. ¿Quién fue el primer poblador en las Malvinas? Un argentino. La primer nativa es la hija de Bernet y María Sáenz. Justamente hay un hotel con su nombre es Matilde Bernet, pero desde niña y desde siempre y hasta siempre se la llamó Malvina como nombre. Fue la primera persona nativa de las islas. Eso uno dice, pero está tan cercano, ¿cómo va a ser originario? Pero ¿y los guaraníes? Los guaraníes entraron al territorio argentino actual solo 80 años antes de la llegada de Colón. Solo 80 años. Y se los consideró grupos originarios o aborígenes. Entonces eso también es una cuestión a mirar, porque la política discriminatoria está atentando de manera contraria a los derechos humanos contra los argentinos. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias, porque creo que este tema es un poco el tema del futuro y por eso lo he elegido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Zlata Dernas de Clemen. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Luciano Pesano. El tema que va a abordar es Malvinas y la obligación de descolonizar. También con muy pocas líneas en un volumen importante de currícula, el doctor Pesano refiere ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, becario postdoctoral CONICET, docente de Derecho Internacional Público. Doctor Pesano, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta jornada. Y en primer lugar quiero agradecer la invitación del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad y de la Secretaría de Extensión, en la persona de la doctora María Alejandra Estica y del doctor Jorge Barbará, por permitirme estar aquí compartiendo estas ideas, sobre todo en un panel tan calificado con las ilustres juristas que me han precedido, así que espero poder estar a la altura para compartir estas ideas sobre un tema muy específico que quiero compartir con ustedes en esta tarde y que ha ocupado mis actuales investigaciones sobre la cuestión Malvinas, que tiene que ver con la existencia de una obligación de descolonizar. Y para no excederme con el tiempo, voy a entrar directamente a esta cuestión de si existe o no una obligación de descolonizar en el derecho internacional, particularmente en este conjunto de normas y principios que nosotros denominamos el derecho de la descolonización, cuya existencia ha sido reconocida ya en varios pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, comenzando por la opinión consultiva de 1971 en el caso de Namibia, continuando por la opinión consultiva de 1975 en el Sahara Occidental, y que alcanzó, creo yo, su máxima consagración en la opinión consultiva a la cual se refería la doctora Zlata con anterioridad, sobre las consecuencias jurídicas
de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965, una opinión consultiva muy reciente, de febrero de 2019, y donde la Corte nos confirmó la existencia de este conjunto de normas en materia de descolonización y principalmente, a lo que nos va a interesar mucho, confirmó las competencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas en esta materia. Y siguiendo un poco el propio desarrollo que hace la Corte en la opinión consultiva para derivar cuál era el derecho aplicable a la descolonización de Mauricio y concretamente a la separación de Chagos, nosotros tenemos que ir a ver las resoluciones de la Asamblea General. No porque las resoluciones de la Asamblea General sean obligatorias per se, porque sabemos que no lo son recomendaciones, como dicen los artículos 10 y siguientes de la Carta, sino porque en muchos de estos casos, sobre todo en materia de descolonización, como nos dirá la Corte, las resoluciones de la Asamblea General reflejan obligaciones para los estados, puntualmente para las potencias administradoras, que surgen de la Carta de las Naciones Unidas, o también de la propia práctica que se ha desarrollado en el seno de la organización y del cual precisamente las resoluciones de la Asamblea General son reflejo. Por supuesto, en este contexto, la resolución más importante que nos vamos a encontrar de la Asamblea General va a ser la resolución 1514, que lleva ese recordado título de Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, y que ha sido denominada con toda justicia como la Carta Magna de la Descolonización, cuyo preámbulo va a terminar con una solemne proclama en la cual la Asamblea General se va a referir a la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. La Corte Internacional de Justicia va a referirse al contenido normativo que tiene la resolución 1514, y aunque va a limitar su análisis a la existencia o no en el derecho consuetudinario del derecho de libre determinación de los pueblos, la propia declaración va a reconocer en su párrafo 2, yo creo que es aplicable el mismo razonamiento para el resto de las disposiciones de la declaración, particularmente para esta proclama del preámbulo. Y en el sentido de que existe en el derecho internacional esta calificación del colonialismo como un hecho contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al cual se le tiene que poner fin. Más allá de que la propia Carta, en su capítulo 11, según algunos autores, legitima la subsistencia del régimen colonial en esa declaración relativa a los territorios no autónomos, y según otros autores, en realidad lo que hace es consagrar obligaciones, que efectivamente surgen en el artículo 73, para las potencias administradoras, y que de hecho el artículo 73, sobre todo su inciso E, relativo a la obligación de informar a las Naciones Unidas sobre el estado de los territorios, fue el puntapié inicial de una gran serie de competencias de la Asamblea General en la materia. De tal forma, cuando nosotros vamos a ver que 10 años después se aprueba la declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados de conformidad con la Carta, la resolución 2625, nosotros vamos a encontrar que de nuevo la Asamblea General nos va a estar diciendo que existe un deber de los estados de promover la aplicación del principio de libre determinación y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de obligaciones que se le encomiendan a la propia organización respecto de la aplicación de la libre determinación, a fin de, entre otras cosas, poner fin rápidamente al colonialismo. Poco tiempo antes, la Asamblea General había aprobado la resolución 2621, en la que directamente afirmaba que la continuación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones es un crimen que viola la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de 1960 y los principios del derecho internacional. Directamente la Asamblea General dijo que la continuación de las situaciones coloniales era un crimen.
Después nosotros vamos a ver que la Asamblea General modera un poco el lenguaje y no utiliza más la palabra crimen, pero al día de hoy continuará año a año aprobando una resolución sobre aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia, en la que va a decir que la existencia del colonialismo, en cualquiera de sus formas, tema muy importante para nosotros, es incompatible con la Carta, con la Declaración de la Concesión de Independencia de los Países y Pueblos Coloniales y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta resolución que estoy citando aquí es la resolución 7605, que fue aprobada en diciembre del año pasado. Y en diciembre de este año se va a aprobar una resolución exactamente igual, con el mismo contenido, puesto que la Asamblea General aprueba este tipo de resoluciones anualmente. El colonialismo es contrario a la Carta. Si el colonialismo es contrario a la Carta, la continuación de situaciones coloniales deviene ilícita y los estados están obligados a ponerle fin. Y aquí es algo muy importante señalar que todos los estados están obligados a ponerle fin al colonialismo. Esto no aplica solamente a las potencias administradoras. Los demás estados deben cooperar con las Naciones Unidas para cumplir con esta obligación de ponerle fin al colonialismo, que para las potencias administradoras de territorios no autónomos, en el sentido del capítulo 11 de la Carta, aquellos territorios que han sido incluidos dentro de la obligación de informar del artículo 73, inciso D de la Carta, que en la actualidad son 17, que se encuentran bajo la supervisión del Comité Especial de Descolonización, Comité de los 24, con el nombre oficial de Comité Encargado de la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de Independencia de los Países y Pueblos Coloniales, y que esas situaciones coloniales que existen sobre esos 17 territorios debe ponérsele fin. Si nosotros leemos todas las resoluciones que aprueba anualmente la Asamblea General con respecto a cada uno de los territorios, nos vamos a encontrar que en la mayoría de ellos va a hacer referencia al principio de libre determinación de los pueblos. Entonces, sobre todo a la luz de la resolución 2625, nos podemos preguntar si esta obligación de descolonizar existe como una consecuencia de la libre determinación. Y si nosotros nos moviéramos solamente en el ámbito de la libre determinación de los pueblos, que es en realidad el ámbito en el cual se movió la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre Chagos, la respuesta en realidad es bastante sencilla. Del momento en que la libre determinación de los pueblos tiene efecto erga omnes, como ya lo había dicho la Corte en el caso de Timor Oriental en 1995, y lo va a reafirmar en la opinión consultiva de Chagos, e inclusive la Comisión de Derecho Internacional en su trabajo sobre normas imperativas le ha reconocido el valor de norma ius ponens al principio de libre determinación de los pueblos, además de, como dijo la Corte, ser un derecho humano fundamental, es evidente que su violación por los estados genera consecuencias en el derecho internacional. Como cualquier hecho ilícito, la violación del principio de libre determinación va a exigir el deber de cese de la violación, máxime tratándose de una obligación emanada de una norma imperativa, que inclusive hasta podríamos decir que genera la obligación de los otros estados de cooperar para ponerle fin a esa violación por medios lícitos, y el colonialismo es una violación del principio de libre determinación, por lo tanto la obligación de descolonizar se deriva fácilmente del principio de libre determinación. Ahora, por razones evidentes que ya adelantaba la doctora Slata, nosotros nos tenemos que preguntar si puede existir la obligación de descolonizar en situaciones que son coloniales, pero en las que no resulta de aplicación la libre determinación de pueblos. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si ese tipo de situación existe, y la respuesta afirmativa es la que se nos va a imponer, porque nosotros nos vamos a encontrar, en primer lugar, con una situación concreta de hecho. Decimos que hay 17 territorios no autónomos. Hay 2 de esos territorios en los cuales ni la Asamblea General ni el Comité de Descolonización han mencionado la existencia de un pueblo titular del derecho de libre determinación. Y pese a que en ambas situaciones
han dicho que se debe poner fin a la situación colonial y han indicado las modalidades que debe realizarse, que en ambos casos es la misma, negociación entre estados para solucionar una controversia de soberanía que existe sobre esos respectivos territorios, no se menciona la libre determinación como forma de cumplir con los deberes de descolonización en este caso. Que la Asamblea General no haya mencionado que existe un pueblo titular del derecho a la libre determinación en estos casos no puede ser, no. De la misma manera que no haya dicho que para resolver esa situación y ponerle fin a las situaciones coloniales debe aplicarse el derecho de libre determinación. Sobre todo, a la luz de lo que la Corte Internacional de Justicia ya había reconocido en el párrafo 59 de su opinión consultiva sobre el Sahara Occidental, de que había habido situaciones de descolonización en las que la Asamblea General no había entendido necesario consultar a la población de determinado territorio si entendía que en ese territorio no existía un pueblo titular del derecho a la libre determinación. Y esto es crucial, porque la Corte Internacional de Justicia, si uno lee ese párrafo en el contexto de la opinión consultiva del Sahara Occidental, nos está indicando que la práctica de la Asamblea General recoge situaciones que son coloniales, que caen bajo el alcance de la resolución 1514 y bajo los poderes de la Asamblea General en materia de descolonización, y la propia Asamblea General decide no consultar a la población por entender que no se trataba de un pueblo titular del derecho a la libre determinación. Así que si bien nosotros vamos a reconocer 17 territorios, en 15 se reconoce la existencia de un pueblo titular del derecho a la libre determinación, y esto es muy interesante, en las resoluciones anuales que la Asamblea General aprueba sobre estos 15 territorios, aprueba una resolución sobre cada uno de los 15, a diferencia de lo que sucede con los otros dos, no aprueba resoluciones desde hace un tiempo, pero sí el Comité de Descolonización, va a decir que la única forma de completar la descolonización de esos territorios es mediante el ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo del territorio. No solamente está diciendo que es una forma de descolonizar, sino de que es la única forma en esos territorios. Pero en otros, concretamente en Gibraltar y en Malvinas, la Asamblea General indicó modalidades de descolonización sin mencionar a la libre determinación. Utilizo el término modalidades de descolonización porque es el término que adopta la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva de Chagos, en uno de los pasajes que me parece más importantes, al menos en lo aplicable a la existencia del derecho de descolonización, la obligación de descolonizar y la situación Malvinas, el párrafo 179, cuando la Corte va a decir claramente que las modalidades de descolonización de un territorio, en este caso Mauricio, son decididas por la Asamblea General. Le reconoció esa facultad directa a la Asamblea General. Y el reconocérselo a la Asamblea General tiene consecuencias muy importantes, porque está diciendo que las potencias administradoras no pueden resolver por sí mismas cómo se va a proceder a descolonizar el territorio. Y esto es fundamental al momento de entenderlo, no solamente en el contexto de la libre determinación, donde es autoevidente que la potencia administradora no puede decidir sin consultar al pueblo, pero también en aquellos casos donde la Asamblea General ha dicho que la solución tampoco viene de la potencia administradora, sino que lo que tiene que hacer la potencia administradora es negociar con el otro Estado que reivindica soberanía sobre ese territorio y que esa reivindicación negada por la potencia administradora ha dado lugar a la existencia de una controversia de soberanía sobre ese territorio. Y como decimos, la Corte Internacional de Justicia reconoció que la Asamblea General puede considerar que determinada población no es un pueblo titular del derecho de libre determinación. Es interesante que, más allá de, por supuesto, los autores argentinos que hemos hablado bastante del párrafo 59, en otros contextos, de la opinión consultiva del Sahara Occidental, más allá de nosotros, hay pocos autores que se sientan a reflexionar sobre esto, algunos autores españoles también, sus propios intereses,
Pero entre otros autores que no responden a nuestros intereses soberanos particulares, cuestionan qué quiso decir la Corte con eso, dado que no da ningún ejemplo. Para nosotros los ejemplos son bastante concretos, sin embargo, no se dan. Y cuestionan que eso sea posible, sobre todo a partir de la famosa máxima en cuanto a que es el pueblo el que determina el territorio y no viceversa, toda la discusión respecto de si el solo hecho de que existe una situación colonial hace que la población de ese territorio se vuelva inmediatamente un pueblo, cuestión que nosotros negamos y que los precedentes del Comité de Descolonización y de la Asamblea General, concretamente en el caso de Malvinas, muestran que no es así y que pueden existir territorios coloniales en los cuales no exista un pueblo colonial, que sucede específicamente en Malvinas, como ya lo había adelantado la doctora Slata. Sí es importante tener muy en cuenta esto. Si en un territorio determinado, un territorio no autónomo, sujeto a las disposiciones del capítulo 11 de la Carta, existiera un pueblo y la Asamblea General no le reconociera el derecho de libre determinación, uno podría llegar a cuestionar de que la Asamblea General estaría violando una norma imperativa de derecho internacional, dado que la libre determinación tiene ese carácter. Entonces la Asamblea General no podría estar negándole ese derecho a un pueblo, más allá de que pueda llegar a plantearse, como se ha planteado de hecho en la República Argentina en el procedimiento consultivo ante Kosovo, de que en realidad no existe un pueblo si no hay un reconocimiento de la Asamblea General, cuestión la cual no me voy a pronunciar en este momento. Pero no podemos partir de la base de que la Asamblea General niega la libre determinación a determinados pueblos. Es mucho menos oneroso para el razonamiento pensar que es porque en esos casos, tal cual lo dijo la Corte, no existe un pueblo titular del derecho de libre determinación, como sucede en los casos de Gibraltar y las Islas Malvinas, concretamente lo que nos importa a nosotros, el caso de las Islas Malvinas. Sin tener que entrar en consideraciones de orden étnico-sociológico, que no forman parte de esta discusión actual, nos basta para decir que la propia Corte ha legitimado esta decisión de la Asamblea de poder determinar que en algunos casos, sin que la cuestión deje de ser una situación colonial, poder indicar modalidades de descolonización que no implican el ejercicio del derecho a la libre determinación por la razón de que no exista un pueblo titular del derecho a la libre determinación. Al mismo tiempo, si uno quiere verlo desde otra perspectiva, el derecho de libre determinación se aplica a situaciones que claramente no son coloniales en el sentido de la resolución 1514. Y quizás el ejemplo paradigmático de esto sea el pueblo palestino. El pueblo palestino es un titular indudable del derecho a la libre determinación que ha sido reconocido por todos los órganos de las Naciones Unidas. La propia Corte Internacional de Justicia lo dejó muy en claro en su opinión consultiva sobre la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado en el año 2004. Sin embargo, no podemos decir que la ocupación de Israel sobre los territorios ocupados, ilícita, sea una situación colonial en el sentido del capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514. Entonces, claramente tenemos situaciones de aplicación del principio de derecho y libre determinación, y sin entrar en supuestos controvertidos respecto de si existe o no libre determinación al interior de los estados, en los que no se trata de situaciones coloniales. Al mismo tiempo decimos que puede haber situaciones coloniales donde lo colonial es el territorio y no el pueblo. Esto no implica que en la mayoría de los casos, esto ha sido reconocido, de territorios no autónomos, tienen que resolverse mediante la aplicación del derecho de libre determinación. Pero esto no es porque ambas cuestiones vayan de la mano, descolonizar y libre determinación, sino porque en la mayoría de esos territorios hay pueblos. Si no hay un pueblo, no puede haber libre determinación. Y sería un contrasentido afirmar que solamente existe la obligación de descolonizar cuando hay libre determinación, porque entonces no sería el colonialismo lo que está prohibido por el derecho internacional, sino la violación de la libre determinación. Y no es eso lo que indican las resoluciones de las Naciones Unidas, principalmente la resolución 1514.
Esto en cuanto a los argumentos, si se quiere, discutibles, dado que en la doctrina no van a encontrar una discusión respecto de la autonomía de la obligación de descolonizar en el derecho internacional. Esto es increíble, pese a ya llevo 2 años investigando esta cuestión y no hay mayores referencias doctrinarias que discutan seriamente la autonomía de la obligación de descolonizar respecto de la libre determinación. Muchos lo mencionan, pero lo mencionan casi al pasar, como si la cuestión no fuera problemática. Es, y mucho menos la autonomía, porque es muy fácil pensar libre determinación, hay que descolonizar porque se hubiera la libre determinación. Realmente la mayoría de los autores no piensan en nuestra situación, nosotros sí pensamos en nuestra situación y a partir de allí desarrollamos nuestras investigaciones. Dicho esto, vamos a la cuestión de la aplicación de estas premisas a la cuestión Malvinas. Si nosotros tomamos simplemente la última resolución del Comité de Descolonización, junio de este año, hace apenas 3 meses, una resolución fresquita, si se quiere, nosotros nos vamos a encontrar con 2 párrafos muy interesantes. Uno viene al principio del preámbulo de la resolución, donde nos va a decir que el comité es consciente de que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas. En la misma línea que la Asamblea General, donde nos habla de una incompatibilidad entre mantener situaciones coloniales y las Naciones Unidas. La existencia misma de las Naciones Unidas, sobre todo a partir de la resolución 1514, parece incompatible con mantener situaciones coloniales. Después, en el primer párrafo operativo, nos vamos a encontrar con un lenguaje muy claro y muy explícito, de que la manera de poner fin, porque hay que ponerle fin, a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas, y es sumamente interesante esto, de que el comité diga que por un lado es una situación colonial y por el otro es especial y particular, es la solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino. Y este lenguaje que el comité viene utilizando desde 1984, y que reitera todos los años, proviene de una resolución del comité de 1973 que luego fue replicada por la resolución 3160 de la Asamblea General. Y es muy interesante la resolución 3160, que nosotros a veces la olvidamos porque es la segunda resolución. Es la que vino después, 8 años después, de la célebre resolución 2065 a la cual se refería la doctora Lilian del Castillo en su exposición, y que sin embargo es muy interesante en sus términos, porque la resolución 3160 nos va a decir que la resolución 2065 indica que la manera de poner fin a esta situación colonial es la solución pacífica del conflicto de soberanía. Y digo que es muy interesante porque la resolución 2065 no dice eso. Sí dice que hay una controversia de soberanía que debe resolverse, pero no dice específicamente que hay una situación colonial a la que hay que ponerle fin. Y que lo diga la resolución 3160 aparece como una interpretación auténtica de la resolución 2065, poniendo explícito lo que solamente estaba implícito en la resolución 2065. Y por eso va a instar a los gobiernos a que prosigan sin demora las negociaciones para poner término a la situación colonial. Y esto, de nuevo, tiene que ser leído a la luz del párrafo 179 de la opinión consultiva de Chávez. Cuando la Asamblea General le está diciendo a la Argentina y al Reino Unido que la manera de poner fin a la situación colonial sobre las Islas Malvinas es mediante la resolución de la controversia de soberanía y que para eso tienen que negociar, no las está invitando a resolver una controversia. Les está indicando la modalidad en que los 2 estados tienen que cumplir con la obligación de poner fin al colonialismo. La Argentina poniendo su buena fe para sentarse a negociar, y el Reino Unido cumpliendo su obligación de descolonizar ese territorio.
De manera tal que cada vez que el Reino Unido pone un obstáculo a la negociación, incluyendo, por ejemplo, cuestiones relativas a la libre determinación, que no están en juego de acuerdo a la Asamblea General, el Reino Unido no solamente está incumpliendo naturalmente con sus obligaciones respecto de la Argentina de no violar su integridad territorial, sino también está incumpliendo con su obligación de descolonizar. Y rechazando manifiestamente las competencias de la Asamblea General en materia de descolonización, ¿no? Hasta uno podría decir de que si uno analiza la totalidad de las obligaciones internacionales, en este caso uno va a encontrar que el Reino Unido va acumulando una sucesión de hechos ilícitos, uno detrás del otro, que van mucho más allá de lo más grave para nosotros, por supuesto, que es la ocupación ilícita de parte de nuestro territorio nacional desde hace casi 190 años. Pero es muy interesante verlo en estos términos sobre los que, repito, la opinión consultiva de Chavos nos arrojó tanta luz. Para ser breve, algunas conclusiones, si se quiere, algunas reflexiones finales sobre esta cuestión que, repito, es novedosa y que pueden existir numerosos argumentos en contra, pero siempre pienso que sobre esta cuestión, como decía la doctora Slata al final, es importante también pensar en planteos novedosos para que desde el derecho internacional no solamente nos quedemos con lo mismo, más allá de que es indudable el estudio de los títulos que apoyan la causa argentina o el rechazo a la aplicación de la libre determinación y sus diferentes argumentos, sino tratar de buscar también otras vías para explorar desde el derecho internacional. Es claro que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En eso la Asamblea General ha mantenido una posición clara y contundente desde 1960. Ha llegado a considerarlo como un crimen. Es sumamente interesante el análisis que hace Héctor Gross Espiel cuando era relator de la subcomisión, de la Comisión de Derechos Humanos, en su análisis de la práctica de las Naciones Unidas sobre la libre determinación, donde deriva la existencia de una obligación de descolonizar a partir del carácter criminal que le había asignado la resolución 2621 al colonialismo. Además, él lo plantea también en los términos del artículo 19 del, por entonces, proyecto de responsabilidad internacional del Estado, de la Comisión de Derecho Internacional, y es muy interesante ese planteo, pero siempre ligado a la libre determinación. Y siendo un hecho ilícito el mantenimiento de una situación colonial, hay que ponerle fin. Es una consecuencia inmediata el deber de cesar con el hecho ilícito. Y en consecuencia existe una obligación de descolonizar. Si las potencias administradoras están frente a ese hecho ilícito, tienen que ponerle fin y tienen que descolonizar. Inclusive uno podría decir, bueno, pero ¿es automático esto? O sea, el mantenimiento de las 17 situaciones coloniales tiene que ponerse fin de inmediato. No, de hecho, la propia Asamblea General, cuando aprueba tanto la resolución 1514 como la 2625, habla de poner fin rápidamente, y rápidamente no es inmediatamente. Hay toda una discusión en torno a eso, particularmente con relación a la 2625, en la sexta comisión de la Asamblea General, donde quedó claro que rápido no era inmediato, o sea, que rápido no era automático, y de hecho, si uno lee las resoluciones, como la que mencionaba, 76-105, resoluciones modernas, siempre se le pide a las potencias administradoras que acuerden con el Comité de Descolonización un cronograma, un plan para llevar a cabo la descolonización. Pero eso no implica que no exista la obligación de descolonizar, eso es simplemente cómo se va a cumplir. Y que en la mayoría de los casos, y la Asamblea General es clara y contundente, cuando hay libre determinación, la Asamblea General va a decir que la única forma de poner fin a la situación colonial es mediante la realización plena del derecho a la libre determinación. Pero al mismo tiempo, también la Asamblea General es uniforme en sus resoluciones que cuando no hay mención a la libre determinación, no hay nunca mención a la libre determinación. Y que en los dos casos que ha sucedido así, la Asamblea General ha indicado que la modalidad de descolonización es la resolución de la controversia de soberanía entre los estados. Y en ambos casos ha indicado que los estados, a la coincidencia de que la potencia administradora es la misma, en los dos casos,
deben negociar para poner fin a la controversia de soberanía. Repito, no me voy a cansar de repetir esto. Esa es la modalidad que el órgano que en virtud del derecho internacional tiene la competencia para indicar la descolonización ha indicado en este caso. Y la Corte Internacional de Justicia no podía ser más clara respecto de esa competencia de la Asamblea General. Y la modalidad de descolonizar Malvinas es clara, surge de la resolución 2065 y principalmente de esta interpretación que hace la resolución 3160, que el Comité de Descolonización repite todos los años. Malvinas es una situación colonial a la que hay que ponerle fin, y la forma de descolonizarla, de cumplir con la obligación de descolonizar el Reino Unido, de cumplir para la Argentina con su obligación de poner fin al colonialismo, repite, la obligación de todos, es mediante la resolución de la controversia de soberanía entre los dos estados. Y la forma, indicada por la Asamblea General, es la de negociar. Distinta será la cuestión de si existe o no una obligación de negociar, cuestión que he explorado en el pasado, pero que es motivo para otra discusión. Nada más por ahora. Muchas gracias a todos por su atención y creo que estuve dentro. Muchas gracias, doctor Pesani.